Gloria al Señor. Pues gracias al Señor yo tengo algo que testificar, algo que contarles. Y vamos a iniciar, hermanos, con el primer testimonio. Voy a tratar de ser lo más breve que se pueda. Gracias a Dios este mes, hermanos, ha sido de bendición. Hay una tía que casi me crié con ella. Ella fue como una mamá. Hizo las veces de mamá cuando yo la necesitaba. Estaba adolescente, estaba joven y estuvo ahí apoyándonos. Cuando murió mi papá, ella tomó la responsabilidad de nosotros pequeñitos y le dijo a mi papá de que no se preocupara, que él se fuera en paz, que cuando que si ellos comían, nosotros íbamos a comer. Y esa tía cumplió lo que le prometió a mi papá al morir. Fue de gran apoyo para nosotros, mas sin embargo, ya cuando yo ya me hice adulta, ¿verdad? Hace algunos años, bastantes años antes que naciera Raulito, ella se dio cuenta que yo me hice cristiana. Ahí empezaron los conflictos con mi familia. Muchas veces nosotros tenemos que renunciar a amistades, inclusive a familiares, hermanos, porque nos rechazan, ¿verdad? Y es el precio que hay que pagar, ¿verdad? Yo nunca me quejé por eso, solo se la ponía en las manos del Señor. Me dolía el corazón al inicio, hermanos. Y una vez yo me recuerdo yo llorándole al Señor, orándole, llorándole. Yo le decía al Señor que arreglara esa situación, que arreglara ese caso, ¿verdad? Con ella, porque yo la amaba, mi corazón la amaba, ¿verdad? Y oraba por ella y todo. Hubo un momento en donde yo le hice una llamada y ella cerró las puertas completamente y no quiso saber nada de mí. Pero en ese momento yo tuve una gran paz en mi corazón, en donde Dios me dijo: déjala, yo voy a preparar el momento y voy a solucionar esto. Y así fue, hermanos. Han pasado muchos años. Raulito creció, se hizo adulto y ustedes ya saben la historia. Nació Rebeca y para la gloria del Señor, hermanos, ella ha venido varias veces. Ella vive en Houston y ha venido varias veces a El Salvador y las veces que ha venido, hermano, bien feo, porque cuando ellos han andado con familia, yo no podía andar con ellos por ella, ¿verdad? La enemistad, aquello que ella sentía contra mí. Y peor aún, de que ella desde que se fue para allá, hermanos, ya no se hizo católica, sino que se hizo una adoradora ¿de quién, Raúl? De Buda. Horrible. A mí me daba un pesar en el corazón y una tristeza y cuando yo supe eso, o sea, más oraba por ella, ¿verdad? Más oraba y más tristeza en mi corazón. Pero, hermanos, hay promesa que Dios alcanza. Dios alcanza, hay una promesa, ¿verdad? Que si usted clama por esas almas, ¿verdad? Dios las va a alcanzar. Y donde nosotros pensábamos, hermanos, que ese corazón estaba tan duro y que yo pensé que de toda mi familia, Figueroa Castro, iba a ser la última que iba a reconocer al Señor, decirles que hace 2 meses, yo supe que ella venía y yo sentí en mi corazón que ella venía con un propósito de parte de Dios y dije yo: con un propósito viene ella. Venía con enfermedades, venía sin trabajo, venía arruinada, acabada, todo lo que se puede decir, ¿verdad? Pero Dios vio esa necesidad y estaban las oraciones también de mi prima Patti, ¿verdad? Y estábamos ahí nosotros y decirles, hermanos, que para la gloria del Señor, esta vez que fuimos a despedir a mi hermana, yo me asusté porque en la casa de donde ella estaba ella y dije yo: Dios mío, aquí se me va a armar. Señor, ¿qué hago? ¿Me bajo del carro o no me bajo? Raúl, ¿arrancamos o nos quedamos?
El hermano Raúl se fue a escondiditas por un rinconcito. Yo tenía que llegar donde ella porque ahí estaban todas mis tías. Tenía que ir a saludar. Llegué, hermanos, y para la gloria del Señor le doy el abrazo a mi otra tía, ¿verdad? Y yo la tenía que saludar, aunque en ese momento iba a ser, y todos en la expectativa, mis hermanas, mi familia en la expectativa cómo ella iba a reaccionar. Y decirles, hermanos, que me recibió con un abrazo y se puso a llorar. Y yo le dije, gracias, Señor. Y me dijo, Silvia, ¿está bien? Sí, estoy bien. Eso es lo que importa, me dice, eso es lo que importa. Me abrazó y dice Raúl que me asobaba hasta la cabeza, quizás por lo bonito que me veía el pelo, igual que ella, blanquito, no sé por qué. Pero fue de bendición, hermano. Dios me contestó esa petición que en lo más profundo de mi corazón yo la llevaba, y era en sí, yo no me sentía cargado porque yo sabía de que yo había intentado arreglar la situación con ella. Si usted tiene una situación que debe de arreglar con un familiar, hágalo, que no esté en usted, que no dependa de usted. Porque usted lo va a intentar. Si esa persona no quiere reconcilio, ya queda en ella, pero usted lo debe de hacer, aunque usted no haya tenido nada que ver en el problema, en la situación que se levantó, porque yo nada que ver. O sea, ¿por qué? Si un odio, un rechazo de la nada, pues. Y muchas veces así tenemos rechazos nosotros de personas, pero ahí está en el corazón de la otra persona. Usted debe de ir y querer arreglar eso delante del Señor, Así es que, y al final, hermanos, Dios arregla todo. Si Él es perfeccionista en eso, en arreglar todas nuestras situaciones, con la familia, con quien se nos levanta, al final Dios resuelve todo eso. Y ese es mi primer testimonio para la gloria del Señor, hermanos. Tengo 10 minutos, ¿verdad? Todavía para el siguiente. Y este mes Dios me ha sorprendido y le doy las gracias al Señor porque todo es a su tiempo. El día sábado a mi hijo no recibió en la llamada, sino que mi prima Patricia y se comunicó con él, que habían estado intentando comunicarse con mi hijo, ¿verdad?, acerca de un trabajo, y llegaron a él y le dicen, preséntese el día lunes, le dicen, a una entrevista porque es sobre un trabajo. Y le dice, voy a ir a alguna prueba, porque recién él se había cambiado a una empresa. Entonces empezó a preguntar él, ¿verdad?, si a entrevista o alguna prueba, y le dijeron, no, le dijo, esa plaza ya es suya. Y sorprendentemente, hermanos, porque mi hijo me dijo cuando yo le consulté, ¿y cómo pasó? No sé, mamá, me dijo, no sé. Yo cuando andaba consiguiendo trabajo, yo solo he puesto currículum, me dice, y no sé cómo sucedió que sin ninguna prueba, sin ninguna otra llamada, hermano, la plaza ya era para él. Y lo que me llamó la atención es esas palabras que él me dijo, y así le dijeron a él, no, es que esa plaza es suya, es suya. Y para la gloria del Señor, hermanos, es en el Fondo Social para la Vivienda. Eso, hermanos, imagínense. ¿Cómo no dudar quién intervino? ¿Cómo dudar de dónde venía la respuesta? Algunas semanas yo le contaba, y en lo más secreto yo pasaba por las calles de San Andrés y yo le decía al Señor, Señor, regálale una casa a mi hijo para su familia. Tú lo ves que se esté esforzando. Yo sé que no se lo merece. Y yo decía, cada vez que veía construyendo en un terreno, decía, Señor, todos se están acabando.
Y yo veía tan imposible porque me decía, no mamá, no me prestan. Mamá, y estas casas son bien caros en Altavista. Señor, le decía, dale una casa a mi hijo. Y el Señor lo llevó a un lugar, hermano, donde yo sé que Dios le ha abierto ese lugar para regalarle una casa, para darle estabilidad. Él ha estado trabajando y no han reconocido, las prestaciones han sido lo que ellos quieren. Y yo le decía al Señor, Señor, viene otro invierno y mi hijo anda en la calle, mi hijo anda en esa moto, en el sol, Señor. Señor, no se pudo graduar, pero yo sé que usted puede hacer algo. Yo, hermanos, en lo más profundo de mi corazón, yo le decía, Señor, yo quiero un trabajo para mi hijo donde estén con aire acondicionado y en una oficina, porque yo eso le pedía al Señor. Yo sé que eso no es cosa que esté fuera de su alcance. Yo sé que usted se lo puede hacer, Señor. Yo sé que usted le puede dar esa respuesta, aunque él no se lo merezca, Señor. Hermanos, para decirle que él está sorprendido, yo le dije, ¿te das cuenta, Raúl, cómo es el amor del Señor y la misericordia de Dios para con tu vida? Sí, mamá, me dice. Y le digo, y fíjate cómo sucedió, para que vos no le dieras la gloria, para que la gloria no se la llevara el amigo, el familiar. Dios lo hizo así, sin ninguna recomendación. Qué mayor recomendación que mi Padre. Eso es algo, hermanos, sorprendente. Aquellas peticiones que están allá, quizás ni las pone usted, sino que solo es un anhelo en su corazón. Dios las está escuchando. Y Dios, hermanos, en este tiempo de clamor que tuvimos, me decía el Señor, todas son mis hijas, me decía, hablando de las mujeres, de las hermanas. Todas yo las amo y son mis pequeñas, me decía, y cada una de sus peticiones, me decía, yo las tengo en mi corazón y yo voy a contestar una a una, me decía. Y para la gloria del Señor, hermano, Dios ha sido fiel. Yo le pregunto todavía, Señor, ¿será que yo doy el testimonio? Perdóname si estoy dudando, le decía. Y yo le hablo ayer y le digo, Raulito, ¿cómo estás? Ese mismo día que iba a la entrevista, me dice, mamá, yo no creo, no sé, voy a ir a ver, me dice, porque no sé cómo ha sucedido. Dicen que ella es mía la plaza, voy a ir a ver. Ese mismo día que fue a la entrevista, le llamo al mediodía y le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, mamá, ya me están capacitando. Ese mismo momento que él llegó, hermano, lo dejaron ya capacitándolo. Y ayer que le llamo y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te está yendo? Y me dice, aquí estoy, mamá, me dice, en una oficina con aire acondicionado, solo haciendo llamadas, me dice, cada dos veces por semana voy a dar una salida. Solo está siempre en cobro, ¿verdad? En cobro, pero está en oficina para la gloria del Señor, hermano. Dios honra a los que le honran. Y yo sé que la misericordia de Dios ha alcanzado a mi hijo. Esto es para la gloria de Él. Démosle fuertes palmas a nuestro hermano Raúl, que viene con esta palabra de parte del Señor.